Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al webinar sobre el test de evaluación de la conciencia fonológica, TECO. Y antes de nada, me gustaría explicaros cómo va a ser el funcionamiento del webinar. Primero habrá una presentación de unos 45 minutos en los que tendréis el micrófono y las cámaras desconectados. Y durante la presentación podéis ir escribiendo en el chat todas las dudas que os vayan surgiendo y al final tendremos unos 15 minutos para irlas respondiendo. Yo las leeré todo lo que está escrito en el chat e iremos respondiendo, ¿de acuerdo? Hoy, bueno, veo una de las preguntas, voy a responderla rápidamente ahora sobre si se grabará. Se está grabando esta presentación y posteriormente se subirá al canal de YouTube. O sea que os iremos informando y la podréis ver allí libremente. Hoy tenemos la suerte de poder contar en este webinar con los autores de la prueba para que nos expliquen mejor que nadie el funcionamiento del TECO, qué evalúa, para qué sirve y qué utilidades tiene. En primer lugar tenemos a José Luis Ramos. Hola José Luis. Él es orientador educativo, es doctor en pedagogía y profesor del doctorado de psicología de la Universidad de Extremadura. Además es investigador en un grupo de dislexia. Bueno, los tres autores tienen un amplio bagaje en investigación y continuamos. Por otro lado tenemos también a Isabel González. Hola Ana. Ella es profesora asociada de la Universidad de Extremadura y doctora en psicología, también investigadora y profesora en el programa del doctorado. Y por último tenemos a Raúl Gutiérrez. Hola Raúl. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y docente con un montón de experiencia en infantil, primaria y educación superior. Además, ha sido formador en un montón de múltiples cursos a profesores de todos los niveles educativos. También, como hemos dicho, investigadores los tres, tienen bastantes publicaciones y nada más. Antes de nada, me gustaría daros las gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros y pasar este rato con nosotros. Y a todos los demás os cuento que la prueba del TECO ya está a la venta. Os dejaré ahora por el chat un link desde el que podréis verla. Y de verdad que esperamos que este webinar y que esta prueba en particular os sea realmente útil. Y sin más, pues os escuchamos. Cuando quieras, Ana, puedes comenzar. ¿Te tienes que quitar el mute, Ana? ¿Ahora Ahí ya sí? Sí. Vale. Hola, Ana. Disculpa, hasta cada una de las plataformas es diferente y hasta que localizo los iconos me cuesta un poquito. Bueno, lo que estaba comentando era agradeceros como editorial el haber confiado en nuestro trabajo. Ha sido un trabajito un poquito arduo porque, bueno, ya has visto que, bueno, José Luis y yo somos extremeños, pero Raúl no. Entonces, bueno, pues hasta que hemos buscado huequecitos y estas cositas, pero la verdad es que ha sido muy agradable colaborar con Raúl y, bueno, y colaborar con vosotros, qué duda cabe. Si os parece bien, voy a dar paso a la presentación de lo que es el panorama general, porque luego tanto Raúl como José Luis se van a esperar un poquito más en las especificidades, ¿de acuerdo? Bueno, pues TECO, el test de evaluación de la conciencia fonológica, bueno, esta es la primera presentación introductoria. Yo voy a explicar la finalidad y la estructura del TECO, la diferencia entre TECO y PECO, para dar paso a mi compañero Raúl, que va a explicar un poquito más detenidamente qué es la conciencia fonológica y la importancia que tiene en el aprendizaje inicial de la lectoescritura, así como la aplicación y actividades de la prueba, características psicométricas y planificación de la intervención, que eso lo explicará más detenidamente José Luis. Y bueno, y por último, pues las preguntitas que nos hagáis, que intentaremos responderlas de la manera más clara y precisa posible. Bien, decía, a ver si me deja, porque aquí. Uy, no me deja pasar, qué raro. No sé si es porque hay que admitir a alguien o... Ahora. Bien, la finalidad de la prueba de TECO es evaluar el nivel de conciencia fonológica a partir de tareas de identificación, de omisión y de adición de sílabas y fonemas
Por tanto, va a permitir detectar aquellas dificultades en el logro de estas habilidades en alumnos que se inician en el aprendizaje de la lectoescritura, que como comentará nuestro compañero Raúl, va a determinar mucho también el tema de detectar si la conciencia fonológica está bien instaurada o de otra manera habría que trabajar en ella en los primeros momentos de la lectoescritura de los alumnos y alumnas. Sigo pasando. Bien, los aspectos generales de la aplicación y la novedad que se puede determinar de TECO con relación a PECO, que luego lo explicaré, es la administración, porque aunque está dividida en dos partes, la primera va a poder ser colectiva. Esta es la gran ventaja que tiene con relación a la prueba anterior de PECO. Puede ser también individual, pero bueno, esa es la gran diferencia. Y la segunda parte que va a ser individual. El formato sigue siendo en papel y lápiz para la cumplimentación de la hoja de registro. El tiempo aproximado de lo que es el pasar la prueba va a ser de 30 minutos, 15 minutos por cada una de las partes. Y el ámbito va a ser, se va a utilizar en el último nivel de educación infantil y en los primeros, intentaríamos, yo lo propondría como los primeros niveles de educación primaria, y la corrección va a ser a través de la plataforma online. En cuanto a la estructura del TECO, bueno, pues consta de 22 ítems. Si vemos la tabla, yo creo que aquí se puede observar de una manera mucho mejor. En este recuadro podemos observar en las filas conciencia silábica y conciencia fonológica, y en las columnas colectiva e individual. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las actividades, las partes que yo explicaba al principio, la parte colectiva va a constar de 8 ítems, 4 en la parte de conciencia silábica y otras 4 en la conciencia fonémica. Y así, por ejemplo, perdón, 12 perdón, si digo bien, 4 y 4. Y luego, en la aplicación individual, en la adición vamos a contar con la adición silábica 3 y adición fonémica 4 ítems. Y en la de omisión, en la omisión silábica 4 y en la omisión fonémica otras 4, como estamos viendo. Las actividades serían, en la conciencia silábica la actividad 1, la identificación en la parte colectiva, en la parte de identificación, y en la conciencia fonémica la actividad 2 también en la parte de identificación. E igualmente en la conciencia silábica, en la parte individual, estaría compuesta por la adición la actividad 3 y la omisión actividad 5. Y la conciencia fonémica en la parte individual, en la actividad 4 y en la actividad 6. También comentaros que se va a tener en cuenta la posición de la sílaba o el fonema, de manera que, como veis aquí resaltado en negrita, puede estar en la posición inicial, medial o final. Bien, perdón, que se me ha colado una. Aquí estarían los materiales del TECO, pues cuenta con un manual técnico, las hojas de registro, que son las que se cumplimentarán con lápiz, el cuadernillo en láminas, que ahora vamos a ver un poquito más detenidamente cuando pongo un ejemplo de algunas de las actividades, y el uso de corrección a través de la plataforma online. No me quiero parar mucho, porque bueno, esto es mejor que cuando dispongáis de la prueba, bueno, pues vosotros lo veáis de manera directa. En cuanto a las actividades, bueno, pues las tareas de TECO, ya os comentaba que van a existir tareas de identificación, en las que, bueno, al alumno se le va a plantear distintos aspectos dentro de lo que es la conciencia fonémica. Por ejemplo, en la tarea de identificación va a evaluar la habilidad de reconocer el sonido de una sílaba o de un fonema en una palabra, partiendo de una situación. Por ejemplo, mira estos dibujos y dime el nombre. El chico, chica, tendrá que señalar el dibujo, por ejemplo, donde se oiga el fonema K. Entonces, si ellos, lo primero es que te digan el nombre de los dibujos, pero si no los reconocen, tú podrías apoyarle diciendo, bueno, pues mira, en esta serie vemos una nube, una pelota, una cama, una gallina, una plancha. Dime ahora qué dibujo contendría el sonido K. Y el alumno, bueno, pues inmediatamente, o si ha identificado bien la actividad, señalaría la cama.
Estos serían, por ejemplo, tareas de identificación. Como vemos, aquí la sílaba es una sílaba inicial. También podremos ver tareas de adición a través de una serie de fichas que también veréis, que están realizadas en goma eva preciosa. Y, por ejemplo, decimos, si a la ficha verde se le llama mo y le añadimos la ficha roja to, ¿qué palabra formaríamos? Aquí la idea es que ellos asocien los dos fonemas y puedan unirlos formando una palabra, las dos sílabas. Bien, lo que sí hay que reforzar es que ellos entiendan las actividades que tienen que hacer, así que se puede repetir las veces que lo requiera. Igualmente, en la tarea de omisión, lo que va a evaluar o analizar es segmentar la palabra en sílabas o en fonema. Igualmente se va a dar la consigna, mira este dibujo y di cómo se llama. En voz alta, el alumno, otra vez alumno, el chico o chica dirá mano. Ahora vas a decirme el nombre del dibujo sin decir el sonido en. Entonces el alumno, claro, a esta actividad ya va siendo un poquito más compleja, eso lo va a explicar mucho mejor José Luis, porque el fonema ya es medial, ¿no? Entonces él tiene que hacer un esfuerzo intentando imaginarse los distintos fonemas de la palabra y extrayendo la N de más. Bien. En cuanto a las diferencias entre teco y peco, bueno, pues comentaros que hay algunas interesantes. Por ejemplo, el aumento de la muestra, que nos va a permitir obtener, bueno, pues una representación de los aspectos evaluados mucho más precisa, ¿no? Así, por ejemplo, el PECO, cuyo origen es en el año 2006, contaba con una muestra de 240 sujetos y ahora TECO cuenta con una muestra de 687 sujetos. Así también podemos determinar que hay un mayor desarrollo estadístico, hay una evidencia mucho más clara en indicadores de fiabilidad y validez, tanto concurrente como predictiva. No me voy a entretener, esto se lo dejo a mi compañero José Luis. Y yo creo que la novedad que a mí me ha gustado es que se puede trabajar de manera colectiva, ¿no? La primera parte, tanto al finalizar la educación infantil como al inicio de la educación primaria. Yo creo que esto es interesante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues paso el testigo a mi compañero Raúl. Raúl, voy a salir de compartir y ya te dejo seguir. Digo que voy a ver si aparece la presentación, porque sabe lo que pasa siempre, ¿no? Ahora no me aparece. Veo los archivos, un momentito. A ver. Comparto la pantalla entera a ver si se puede ver mejor así. ¿Lo estáis viendo? Sí, ¿no? Sí, sí, vale. Lo vemos perfectamente. Sí, sí, se Fenomenal. ve. Muy bien. Vale, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito, una vez que ha presentado Ana algunas características importantes de la prueba, pues también queríamos en este webinar pues hablar un poquito del ejemplo, del aspecto fundamental del test, es decir, un poquito de la conciencia fonológica. Creemos ya que a estas alturas todos conocemos un poco lo que es la conciencia fonológica, pero bueno, no está de más el comentar un poquito en este momento, porque es un aspecto también que es el eje central del TECO, ¿no? Bueno, sabemos que el lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral, pues evidentemente requiere de un aprendizaje, es decir, requiere de una enseñanza explícita y que evidentemente esto requiere de muchos años de enseñanza en el ámbito escolar y que distintos niños, por diferentes circunstancias, lamentablemente, pues que tienen determinadas dificultades para aprender de manera adecuada el aprendizaje del código escrito, tanto la lectura como la escritura. Y esto se debe a diferentes motivos. Evidentemente, las características de los niños son distintas. Hay muchas variables, evidentemente, que nunca se pueden concretar en 3, 4, 5, pero bueno, por reseñar algunas, evidentemente, pues sí que deberíamos que tener como premisa fundamental, pues tener en cuenta, como aquí os pongo, 3 aspectos, ¿vale? En primer lugar, un buen dominio del lenguaje oral, ya que si el niño no tiene un buen dominio del lenguaje oral, pues difícilmente va a poder llevar a cabo un análisis de los elementos mínimos de las palabras, es decir, se requiere un desarrollo fonético, fonológico mínimo y básico, ¿vale? También es muy importante que el niño
vaya descomponiendo lo que son los distintos componentes del lenguaje oral, es decir, lo que es el lenguaje hablado en diferentes elementos mínimos, en palabras, sílabas, unidades mínimas como son los fonemas, y también, por supuesto, pues tiene que adquirir el principio alfabético, es decir, ser consciente de la relación que existe entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, es decir, que el niño tiene que asociar perfectamente cada unidad sonora con una unidad gráfica, es decir, como aspectos importantes previos para llevar a cabo un buen aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Bien, sabemos que existe una gran cantidad de estudios e investigaciones, tanto nacionales como internacionales, que lo que nos vienen a decir es que el aprendizaje de la lectura y la escritura, pues, requieren unas habilidades previas, es decir, existe una serie de habilidades prelectoras que condicionan en gran parte que ese aprendizaje se vea más o menos favorecido, ¿de acuerdo? También en ese sentido se ha llegado a constatar la importancia que tiene la conciencia fonológica no solamente como un facilitador del aprendizaje de la lectura y de la escritura, sino también que permite llevar a cabo una detección de aquellos niños que se encuentran en riesgo de presentar dificultades de lectura o escritura. Por tanto, de aquí la importancia de la prueba que presentamos en estos momentos incipientes del aprendizaje de la lectura y la escritura, con el propósito de identificar niños que pueden ser sospechosos de presentar dificultades mayores más adelante, ¿no? Entonces, una manera un poco de prevenir, detectar esas dificultades. Y en tercer lugar, también es muy importante la conciencia fonológica desde el punto de vista de la intervención, es decir, niños que presentan alteraciones lectoescritoras, llevar a cabo tareas de conciencia fonológica también son muy útiles para poder intervenir, tratar y reeducar estas carencias que se producen en el proceso lectoescritor. De aquí vemos la potencia que tiene tan elevada la conciencia fonológica y de aquí la relevancia de esta prueba. Bien, la conciencia fonológica, no queremos extendernos mucho de todo esto, un poquito para la parte teórica, pero sí 4 ideas, ¿no? Pues sí indicar que la conciencia fonológica es un constructo que se compone de diferentes elementos mínimos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente 4, la conciencia léxica, la conciencia silábica, la conciencia intrasilábica y la conciencia fonémica. Bien, de todas estas, es la conciencia silábica y la conciencia fonémica, las dos habilidades que en mayor medida están relacionadas con un buen proceso lectoescritor. Y especialmente esta última, es decir, es la conciencia fonémica, la tarea en la que en mayor medida se vincula el aprendizaje lectoescritor. De aquí que en la prueba de TECO, aquellas dificultades que aparezcan a nivel de fonema, pues son las que tenemos que tener mucho más en consideración, porque son las que van a estar mucho más ligadas a ese proceso lectoescritor. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que para llevar a cabo un buen dominio de la conciencia fonémica se requiere previamente también un dominio de la conciencia silábica, ya que es un proceso previo y facilitador de la conciencia fonémica. Bien, un elemento también que hay que tener en consideración hace referencia a cómo entrenar la conciencia fonológica, cómo se desarrolla, ¿vale? Bien, pues esto está en función del tipo de tareas que se ejerciten, que se desarrollen, que se entrenen, ¿de acuerdo? Es decir, que la conciencia fonológica sigue siendo un constructo muy amplio, pero que, como vengo comentando, se compone de otros elementos mínimos y que cada uno de ellos pues, requiere y determina un nivel de competencia fonológica distinto. De aquí que el tipo de tareas que se utilicen también es un factor muy importante. Como comentaba Ana, y luego posteriormente también comentará José Luis, pues un factor también muy relevante hace referencia a lo que es la posición del elemento que se manipula. Es decir, no es lo mismo que esté en posición inicial, en posición medial o en posición final. En función del tipo de tarea, la dificultad de la acción cognitiva es mayor o es menor. Pero además, un poquito así como idea principal también, hemos de tener en consideración que existen como 2 grandes tipos de tareas. Tareas de un nivel más bajo, de nivel de complejidad, digámoslo así, ¿vale? Que son el tipo de tareas denominadas pasivas, y aquellas otras con un nivel ya de mayor complejidad, que serían las tareas activas. Las tareas de ese primer nivel de complejidad hacen referencia, por ejemplo, a situaciones de rima, de aliteración, de identificación, de clasificación. Es decir, son elementos básicos en los cuales el niño tiene un papel más receptivo, ¿de acuerdo? Y las tareas activas son aquellas en las que se requiere un mayor nivel de implicación por parte de la persona que actúa, en este caso por parte del niño, y por tanto lo que se necesita es un mayor nivel, mayor destreza en el dominio de la conciencia fonológica. Es decir, las tareas que están vinculadas
con la omisión, sustitución, adición, pues son tareas que están mucho más vinculadas con ese aprendizaje ya lectoescritor. Es decir, se ha vinculado y se ha observado en muchos estudios que aquellos niños que son capaces de realizar tareas activas, fundamentalmente de conciencia fonémica, son niños que se encuentran muy bien preparados para llevar a cabo un buen proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. De aquí que este aspecto también lo tengamos en consideración a la hora de analizar detenidamente los diferentes resultados de TECO. Bien, en este sentido, lo que vamos a identificar, lo que vamos a poder reconocer mediante la prueba de TECO son como dos grandes aspectos. Por una parte, el nivel de preparación que tienen los niños para afrontar el proceso lectoescritor, un aspecto muy importante. Y en segundo lugar también identificar en qué grado, en qué medida estas dificultades que presentan los niños para leer y escribir pues se deben a la conciencia fonológica. Es decir, sabemos que existen diferentes variables que pueden afectar al proceso lectoescritor, y en este caso una de ellas que tiene un peso muy importante es la conciencia fonológica. No es la única, evidentemente no es la única, pero es un factor más. Entonces esta prueba lo que hace y lo que pretende es identificar y medir en qué grado este componente tan relevante está afectado o no, para poder determinar si el problema es de conciencia fonológica o hay que descartar este problema y, por tanto, analizar otro tipo de variables. Bien, como comentaba Ana y un poquito ya también en la presentación veíais, pues la prueba, un poco la secuencia se compone de tres grandes fases. Una primera fase que consiste en que el niño realiza la tarea en el soporte papel. Primero, de manera colectiva se puede realizar, también se puede realizar de manera individual, no tiene por qué ser colectiva, Es decir, se puede plantear la opción de que esa primera parte se realiza de manera colectiva. Posteriormente ya hay una segunda parte de elaboración individual, que el niño tiene que responder de manera individual a una serie de tareas que se van anotando en ese cuadernito que veis ahí, en el cual se reflejan las características básicas del niño. Una vez realizada la tarea, que no es muy amplia, como habéis observado, simplemente se compone de 24 ítems, lo cual permite una realización rápida de la tarea, lo que se hace es que se pasan los resultados a la plataforma y de manera inmediata y automática se obtiene un informe de resultados del niño. Este informe de resultados es muy visible, es muy claro, y ofrece por una parte el resumen de resultados con lo que son las puntuaciones directas en la parte izquierda de cada uno de los tipos de tareas, y a la parte derecha lo que son las puntuaciones T, que corresponden con los baremos correspondientes para poder determinar cuál es el grado de complejidad o dominio que presenta cada uno de los niños en el grado de desarrollo de la conciencia fonológica. Y junto con este esquema se presenta también pues, un esquemita muy visual en el que se permite ver rápidamente, también de una manera muy gráfica, el grado de dominio que tienen los niños en estos tipos de tareas. Como vemos aquí en este caso, vemos un ejemplo de que el niño presentaría un nivel bajo, el nivel de tareas de identificación, adición, un nivel medio bajo en tareas de omisión y un nivel también bajo en lo que es la puntuación total. Es decir, en este caso, de ese ejemplo que presentamos aquí, lo que se vería es que evidentemente el niño presenta limitaciones en el desarrollo de la conciencia fonológica y por tanto evidentemente se requeriría un plan de trabajo, un plan de intervención que también viene en el manual que se ofrece en la prueba, una serie de orientaciones también y unos casos prácticos para que se pueda identificar bien los tipos de problemas que pueden existir y también una serie de características y de orientaciones que evidentemente vamos a poder recoger y tener de cara a los resultados de los niños una vez realizada la prueba de TECO. Muy bien, pues esto sería un poquito la parte que voy a presentar. Ahora dejo la palabra a José Luis. Muy bien, pues yo ya empiezo. Un momentito, voy a presentar. A ver si soy capaz ahora de compartir la pantalla. Creo que estoy compartiendo, ¿no? Un momentito. Sí. Creo que estoy compartiendo ya, ¿verdad? Sí, te vemos, José Luis. Ponla en pantalla completa la presentación. Sí. Vale, entonces, un momentito. A ver, aquí está. Aquí. Ahí está. Ahí está. Genial. Vale. Genial. Bueno, pues yo también me gustaría pues, agradecer que Unity y EOS
pues se haya enfrascado en este proyecto tan interesante, que realmente ellos desde el año 2006, cuando decidieron publicar la primera prueba, ¿no? PECO, que es de donde procede TECO, pues la verdad apostaron mucho. Y realmente se ha utilizado muchísimo a nivel de investigación, a nivel de intervención, de diagnóstico en el ámbito hispanoamericano en general. O sea, no solamente en nuestro país, sino me consta que es muy utilizado en Perú, en México, en Argentina, porque las consultas muchas vienen de ahí. Y las investigaciones, la referencia bibliográfica, con esto que tenemos los investigadores que nos dicen cuando se ha referenciado una obra tuya y te lo comunican, pues muchas son de ahí, con lo cual ha tenido un recorrido tanto en la parte investigadora como de evaluación y diagnóstico muy, muy interesante. Luego también hay otra cosa importante, que la comisión de test en un momento determinado también pasó por una criba importante donde PECO pues, salió bastante bien parada y además nos sirvió esa crítica que se hizo, crítica constructiva, nos sirvió para mejorar esa prueba. Y esa prueba de mejora pues, se convirtió en TECO. O sea, yo quería decirlo también porque creo que ha sido un avance importante, o sea que no se trata de una prueba muy novedosa, pero sí es novedosa pues la situación actual, la revisión que se ha hecho. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que ya se ha explicado, no muy bien, todo lo que se ha explicado previamente, vamos a entrar en otra fase más relacionada con la parte de aplicación. Vamos a profundizar en cuáles son las tareas que hay que realizar y os vais a dar cuenta de la sencillez en la aplicación. En la sencillez en la aplicación. Y por otra parte, otro aspecto un poco más, un poco más digamos, de demostración, que es un instrumento científico de medida de la conciencia fonológica, pues a través de los resultados y la fundamentación pues, estadística, ¿no? Y en ese sentido yo quiero agradecer mucho a José Miralles que hayamos compartido esos momentos duros de los análisis en un momento determinado, pero que luego han llevado todo a un buen puerto y ha contribuido a que TECO sea un buen instrumento de medición, ¿no? Bueno, comenzar primero, ¿cómo habría que hacer en cuanto a las normas generales, ¿no? Pues en la aplicación? Pues primero comenzar con la aplicación colectiva, pero ya sea, como decía Raúl, ya sea a una aplicación colectiva o una aplicación esa primera parte individual. Entonces lo que se entregaría inicialmente al grupo, si estamos haciendo aplicación colectiva, es la hoja de registro donde los chicos escriben sus datos, ¿vale? Está preparado para infantil, final de infantil de 5 años, pero perfectamente se podría aplicar a cualquier alumno ya a nivel individual de educación primaria en los primeros niveles de la educación primaria, ¿no? Tercero, cuarto, siempre que sospechemos que la conciencia fonológica pudiera ser la causa que está condicionando el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Bueno, hay que decir que, lógicamente, la conciencia fonológica está muy relacionada con la percepción del sonido. Por tanto, hay que asegurarse de que la discriminación auditiva del alumno que se va a evaluar sea adecuada. Entonces, a través de tareas muy sencillas, que son comprobar si diferencian dos sonidos consonánticos presentados oralmente cuando nos tapamos la boca, pues sería interesante que tanto el servicio de orientación, los equipos de orientación educativa, como los profesionales de audición y lenguaje que hay en el centro nos ayuden o ayuden a la maestra, maestro de educación infantil o al de primaria, a aislar, o sea, a identificar si esta variable pudiera estar condicionando el aprendizaje de la lectura y de la escritura, y sea eso el hecho de que no aprenda por este motivo. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, a la hora de la aplicación, de lo que se trata es que en los momentos de los ejemplos, porque en todas las actividades lo que hay previamente son ejemplos para asegurarse de que el alumno ha comprendido la tarea, pues hay que trabajar con el fonema, con la sílaba con la que se esté trabajando, con la sílaba estímulo. De tal forma que debemos alargar el fonema para que realmente el alumno se le facilite esa conciencia de la sílaba o conciencia del fonema, que lo que va a hacer va a ser comprender, va a facilitar esa comprensión de la tarea que se le está pidiendo. Y luego, a ver, si comprobamos que una vez que sí ha entendido la tarea,
se empieza a aplicar la prueba y no acaba el alumno de realizar correctamente la tarea, pues no se va a continuar por lo menos en esa actividad, ¿no? Identificación, la omisión o la adición, y se seguiría con la siguiente. Pero yo también os puedo decir que si tiene dificultades en realizar tareas de identificación, pues difícilmente las va a hacer de omisión, por lo que decía Raúl antes. No es una actividad pasiva la adición y la omisión, sino que es activa, requiere una manipulación del fonema de la sílaba del sujeto y, por tanto, cuanto más necesidad de esa actuación del sujeto, pues más dificultad. O sea, si vemos que tienen dificultades ahí y hemos comprobado que en 3 actividades no las hace bien, pues habría que abandonar porque realmente ese chico, esa chica tendría una dificultad de conciencia fonológica. Bueno, la primera parte de aplicación colectiva, esta es una tarea típica de identificación de sílabas en las palabras. Como podéis comprobar, son sencillas. Además, se da la instrucción, aparece en el material. Mirad estos dibujos, escuchad el nombre de cada uno o decidme el nombre de cada uno y marca el dibujo donde se oiga da. Entonces, aquí tenemos un perro, un dado, un árbol. ¿Veis que he dicho dado, dado, un árbol, un elefante y una percha? ¿Se oye da en perro? ¿Se oye da en dado? Claro, este sería el ejemplo, ¿no? Sería como un ejemplo. Y si no es el ejemplo, en este caso no es el ejemplo. En este caso ya lo hemos seleccionado ya indicando si es acierto o es el error. Pero el ejemplo se haría pues, de manera similar, ¿no? En este caso sería la identificación de fonemas en palabras. Entonces lo que os hago es tener un ejemplo de cada una de las tareas, tanto con sílabas como con palabras, como con fonemas, perdón. Mirad estos dibujos, escuchad el nombre de cada uno, marca con una X el dibujo donde se oiga el sonido L, pero hay que decir el sonido, fundamentalmente el sonido. El chaval, el niño no tiene por qué conocer el nombre de la letra, estamos en los momentos iniciales, no tiene por qué conocerlo, no pasa nada por decir el nombre de la letra, pero fundamentalmente tiene que identificar el sonido, ¿no? El sonido. Entonces, un lápiz, un ojo, una tortuga, una camisa y una foca. ¿Dónde suena l, lápiz, ojo? Vale. Bueno, esta ya es una tarea, forma parte de la parte 2 de aplicación. Perdón, esto es esta parte individual, ¿eh? Hay un error arriba de aplicación colectiva, no, esto es aplicación individual. Y se trata de evaluar esta adición de sílabas. La instrucción siempre será la misma. Sabemos que esta ficha, se señala roja, se llama do. Fijaros que hemos empezado por una sílaba final, ¿de acuerdo? Se llama do. Y a esta otra se llama sala. Ya sabes, esta ficha verde se llama sala y esta ficha roja se llama do. ¿Qué palabra hemos formado? Claro, hay que decir qué palabra hemos formado. A una ficha que se llama do se le pone delante sala. ¿Qué palabra hemos formado? La tarea de actuación del alumno es precisamente unir, adicionar o ensamblar esa sílaba. Esa tarea es compleja, es difícil, ¿vale? Más difícil es la de conciencia fonémica, pero ya es un poco difícil la de conciencia silábica. Lógicamente, cuando se plantea la evaluación de un alumno en conciencia fonológica, debe de haber algún programa que se haya trabajado en conciencia fonológica como actuación preventiva de las dificultades de lectura y escritura en los primeros momentos. Con lo cual, sería un poco extraño que se evaluase a un alumno que no ha pasado por un proceso de enseñanza. Y es que la conciencia fonémica, la conciencia silábica, no se adquiere de manera natural, sino que se debe reforzar, se debe trabajar, porque también se ha comprobado, fijaros, y nos vamos a los adultos analfabetos, tienen mucho menos desarrollada, o no la tienen, la conciencia fonológica en comparación con población general alfabetizada. Eso quiere decir que no es algo natural, como ocurre con la lectura, no es algo natural que se aprenda de manera natural, sino que debe ser enseñado. Y la conciencia fonológica debe ser enseñada para facilitar el aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura. Bueno, otra tarea serían las tareas de adición de fonemas, igual. Ahora a esta ficha verde la llamamos so, la colocamos en la mesa y a esta ficha roja la llamaremos l. Alargamos el fonema L, veis que aparece
en sencillo, no en negrita, pues instrucciones que nos van dando la prueba, que en ese sentido yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante para clarificar el proceso de aplicación. Primero he puesto la ficha verde, que se llama SO, y después la ficha roja, que se llama L. ¿Qué palabra hemos formado? Y a esa tarea de ensamblaje hay que dejarle al alumno que lo haga. Bueno, entramos en otro tipo de tareas, son tareas de omisión de sílabas, también requieren la actuación, la manipulación por parte del alumnado, y se le presenta un estímulo, un dibujo en este caso. Mira este dibujo, piensa cómo se llama, no pasa nada si no sabe cómo se llama, simplemente se le dice. ¿Qué es esto? Es una camisa. ¿Vale? Una camisa, vamos a decir el nombre de camisa, pero quitándole el trocito, la sílaba, el sonido. Sa. Sa no hay que decirlo. Acuérdate, no se puede decir el sonido sa. ¿Qué es esto? Es una camisa. Muy bien, no se puede decir el sonido sa. ¿Qué se dice entonces? Y esta es la omisión de fonemas. ¿Veis? Esta es más compleja aún. Mira este dibujo, piensa cómo se llama y ahora me vas a decir su nombre. En el caso de que no lo sepas, se le dice, muy bien, ahora dirás el sonido, el nombre de este dibujo, pero quitándole el sonido. Es una foca, pero hay que quitarle el sonido que diríamos oca. Muy bien. Bueno, pues ya está, son 30 ítems. Inicialmente en la prueba de PECO, la original, la inicial, teníamos 30 ítems, pero con los análisis realizados a partir de la ampliación de la muestra, lo hemos reducido a 22, dejando solo aquellos que nos daban mayor calidad, la calidad de los ítems, atendiendo a distintos criterios psicométricos. Entonces, esa calidad pues, está representada por los 22 ítems. Eso también facilita la aplicación, se hace más corta la aplicación de la prueba, manteniendo la validez y la fiabilidad y la objetividad, que es lo que pretendíamos. Bueno, ya hemos hablado de que la muestra aumentó considerablemente y que además se obtuvieron muestras de centros públicos, centros urbanos, centros concertados o privados de España. Se amplía el territorio del Estado, no solamente en Extremadura, que inicialmente estaba muy centrado en Extremadura, y se ha ampliado a la población de Alicante. Bueno, pues como veis, bastante representativo de la población y una muestra pues, bastante amplia. En cuanto a la dificultad de los ítems, cuando se analiza esta dificultad, pues podemos comprobar que hay dos ítems que son muy fáciles, o sea, que lo supera el 80% del alumnado, o más del 80%, que son el 1 y el 7. Luego, ítems fáciles, es decir, que lo superan entre el 61% y el 80%, pues son 7. Y luego de dificultad media también hay otros 7. De difíciles ya hay un poco más, hay también otros cuantos, son 6. Y muy difíciles no hay ninguno. No salían, si hubieran estado, hubieran salido desde el punto de vista psicométrico, a partir de los ítems, del análisis de ítems, pues lo hubiéramos considerado. Incluirlos, pero no salieron como buenos predictores, ¿no? Entonces decidimos, en función de esos criterios psicométricos, eliminar esos ítems porque no nos mejoraban nada. Si os dais cuenta, lo que queremos decir es que la enorme mayoría son ítems fáciles, de nivel medio y difíciles un poco para diferenciar también a aquellos alumnos que tienen un mejor nivel de conciencia fonológica. Habitualmente los muy fáciles se utilizan en primer lugar pues, para facilitar al alumno, pues animarle a continuar y facilitarle esa comprensión de las tareas. En todos los instrumentos, a mí me gusta hablar, siempre que me dejan, de las características psicométricas. Entonces, en cuanto se llevaron a cabo distintos estudios, pero sobre todo lo importante es que realmente un instrumento sea válido para lo que pretenda medir. Entonces la validez tiene ahora un concepto unitario. Bueno, un instrumento es válido en general por distintos motivos, pero sobre todo que tenga una validez concurrente, es decir, que tenga una validez predictiva, porque si una de las finalidades es predecir las dificultades en el aprendizaje, en la lectoescritura, pues tendríamos que demostrar que realmente tiene una validez predictiva. Bueno, como validez concurrente, es decir, hasta qué punto, en un momento determinado de la aplicación de este instrumento, había un acuerdo entre
lo que se medía en esta prueba y la opinión o el rendimiento en aquello que pretendía predecir la dificultad, ¿no? Como es en la lectura y en la escritura en los momentos iniciales. Bueno, pues lo que se hizo fue elaborar un sencillo instrumento. Al mismo tiempo que se le aplicó la prueba, se le aplicó un instrumento en el que se le pedía que leyesen, porque los niños gran parte de los niños que se habían medido en aquel momento habían tenido una experiencia inicial de la lectura y de la escritura. Otros no, otros no. Pero en los que nosotros le pasamos, la gran mayoría tenían esa experiencia. Entonces pudimos comprobar que cuando se le evaluó en esta lectura de 12 palabras, fue una prueba muy sencilla, y en la escritura de esas 12 palabras, que en total se puntuó por sílabas y conformaban 30 sílabas esas 12 palabras, esa fue la primera prueba en la que pudimos correlacionar las puntuaciones en teco y peco y en esta pequeña prueba. Luego, por otro lado, se pidió a los maestras o las maestras tutoras que, según el conocimiento que ellos tenían del alumno, pues que nos dijeran el grado de capacidad del alumno para iniciarse en la lectura y en la escritura. Y en ese sentido, los maestros, las maestras que conocen diariamente al niño, pues pueden valorar muy bien la preparación que tiene el alumnado para aprender a leer y escribir. Ellos son unos buenos criterios. Pues bueno, los resultados lo que ponen en evidencia, voy a bajar esto un poco que tengo aquí, ponen en evidencia que el mejor predictor de los 4 aspectos que hay cuando se hacen las pruebas de correlación, los análisis de correlación, se hicieron sobre 156 niños en lectura, en la primera prueba de lectura y escritura, y luego la valoración del maestro nos lo hicieron casi 300 niños participaron. Ahí pudimos comprobar que las correlaciones son muy elevadas, pero muy elevadas. No estamos acostumbrados a ver criterios de validez tan elevados. Entonces, claro, el más predictivo, en ese momento la mayor validez es la del total de la prueba. ¿Vale? Por eso el total de la prueba. Con lo cual es preferible pasar el total de la prueba y siempre que podamos. Aunque las tareas de identificación, que son las que se quedan un poco más flojas, pero no son flojas porque todas tienen una correlación significativa, de ahí que todos los valores sean 0.000, eso significa que el nivel de confianza que tenemos en esa correlación de significativa de AFO sea muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que desde el punto de vista de validez concurrente se ha conseguido el objetivo, es una prueba válida. Pero quizá la más importante desde el punto de vista de la predicción, es decir, fue cuando a ese mismo grupo de alumnos, al curso siguiente, había pasado ya un año, se le pasó una prueba de exactitud y de comprensión lectora a gran parte de los mismos alumnos, a 115 alumnos. Y se comprobó que podíamos predecir el nivel del rendimiento. Había una relación entre los chicos que sacaban mejor rendimiento en lectura y en escritura a partir de la prueba PECO y la prueba TECO. Entonces, fijaos que tanto en lectura como en escritura los valores mayores de correlación son del total de la prueba, tanto en uno y en otro, y por tanto podemos decir que está demostrada esa validez. Luego, las evidencias de fiabilidad pues también están ahí, considerando que la exactitud de la medida es lo que consideramos como la fiabilidad, la exactitud de la medida. Todos son valores muy superiores a 0,70, que sería el límite inferior de ese intervalo de fiabilidad, sobre todo en el total. En el total, fijaros que incluso puede haber ítems redundantes que pueden estar midiendo casi lo mismo, pero decidimos no quitar ninguno más para que tuviera también una buena validez de contenido. Bueno, finalmente comentaros que la interpretación es muy sencilla. De hecho, la aplicación online creo que elimina la posibilidad de error de cálculo y nos permite visualizarlo de una manera muy clara. ¿De acuerdo? Entonces, sí que podríamos considerar a un niño ya con dificultades cuando tiene una puntuación T inferior a 40 y la cuestión está ver en qué aspecto está teniendo dificultades, con lo cual de planificar la intervención. No vamos a hablar de
de planificar la intervención, porque sí que en EOS, en Unity EOS, hay un programa para el refuerzo de la conciencia fonológica, lo vamos a dejar puesto, que es coherente con TECO y que se puede utilizar como, como programa para reforzar la conciencia fonológica. Sobre todo en infantil de 5 años, se puede empezar incluso en 4 años, en el último trimestre de 4 años, pero lo ideal es en infantil de 5 años y por supuesto que se puede utilizar en primero, en segundo y en tercero si vemos que realmente la conciencia fonológica es lo que tiene de dificultad aquel alumnado que haya sido evaluado. En conclusión, lo que podemos decir es que TECO es es la nueva versión de un test de evaluación de la conciencia fonológica, como era PECO, que ha demostrado su utilidad, que es fácil de aplicar y de entender por parte del alumnado, que demuestra una gran validez y una capacidad predictiva a la hora de identificar el riesgo de dificultades, que demuestra fiabilidad, que tiene una excelente presentación por la corrección online y que permiten fácilmente pues, planificar la intervención en caso de encontrar dificultades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues espero que ahora atenderemos vuestras preguntas, pero esta es la presentación que queríamos hacer. Pues muy bien. No sé si dejar de compartir, si ya dejar de compartir. Lo puedes dejar, José Luis. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. La verdad que siempre es maravilloso escucharos y aprendemos un montón. Ha sido una exposición además muy clara y con muchísima información importante. Y la verdad es que TECO al final es una prueba que es realmente útil para detectar e intervenir con dificultades en niños y niñas que están comenzando a iniciarse la lectura y la escritura. Además es muy importante recalcar la nueva forma informatizada de corrección, que el informe me encanta, me parece muy claro y muy útil, además de contar con toda esa parte de orientaciones. O sea que os felicito y os doy las gracias por todo este rato que habéis pasado con nosotros. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos primero que Teresa nos ha preguntado que si la muestra utilizada es española y ya ha contado José Luis que sí, que es española la muestra, o sea que esa pregunta la tenemos ya respondida. Sí, Irene, yo quería hacer un inciso. Esa muestra es española. En cantidad de ocasiones se ha utilizado PECO para adaptarlo a algunos países latinoamericanos. Entonces, sé de trabajos fin de máster, de trabajos de investigación que han intentado hacer eso y realmente sería posible. Es que hay diferencia entre algunas palabras en el español de América y el español de España. Así es. Así es, sí. Bueno, pues Teresa, espero que se haya resuelto tu duda. Si no, pues nos vuelves a preguntar más cosas. Por el otro lado tenemos también a Irene que pregunta que cuántas veces se puede repetir el enunciado, por si no lo ha entendido a pesar del ejemplo. Bueno, pues no hay un número... Bueno, a ver, que no voy a responder yo solo, pero ya que he iniciado voy a responder, ¿vale? Pero que ahí está mi compañero. No hay un número determinado hasta que veamos que realmente el alumno no acaba de entender la prueba. Yo creo que ya sería el momento adecuado para no frustrar demasiado. No acaba de entender la prueba, no la ha entendido, le hemos alargado el fonema, se lo hemos explicado bien con más ejemplos de los que aparecen ahí y ya cuando veamos que ya no es capaz realmente. Sí, yo creo que además en la práctica se ve claramente cuando un niño o una niña no entienden el enunciado porque no lo entienden. Pero sí. Más preguntas tenemos. Sandra nos pregunta que si la edad se tiene en cuenta a la hora de evaluar. A ver, yo no quiero... ¿Alguno? Raúl, ¿quiere? ¿O sigo yo? Da igual, José Luis, es lo mismo. Bien, evidentemente, pues bueno, como hemos comentado anteriormente, la edad no es un criterio. O sea, sí que evidentemente veíamos que el niño tiene que tener una serie de dificultades,
a la hora de iniciarse, o bien una vez iniciado en el proceso lectoescritor, observamos que el niño presenta una serie de limitaciones o queremos predecir si el niño va a presentar una serie de dificultades, y ciertamente lo que hacemos es utilizamos la prueba en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero no a la hora de completar el informe, de la plataforma, sí que hay que incluir la edad del niño. Entonces, en función de la edad del niño que se complemente, evidentemente la tabulación y los baremos van a ser diferentes. Eso no quita que se pueda utilizar perfectamente, como comentábamos antes en la presentación, con niños de 5 años o con niños de algún niño de 7 u 8 años que pueda tener dificultades en el proceso lector-escritor. Automáticamente, cuando se hace luego el baremo, la aplicación informática ofrece ya el resultado en función de las características cronológicas del niño. Muy bien, muchas gracias, Raúl. También nos pregunta Ani que qué tiempo puede llevar la aplicación de la totalidad de la prueba. Sí, eso lo comenté yo al principio, media hora aproximadamente, 15 minutos con la parte colectiva, que también puede ser individual, y otros 15 minutos con la segunda parte. Gracias, Ana. Nada. Y Violeta también nos pregunta que cuál es el tiempo apropiado para un retest. Bueno, Normalmente de manera estándar se suele establecer un mínimo de 6 meses, ¿de acuerdo? Lo que se pretende siempre normalmente es que no haya un recuerdo de la información, por tanto no se recomienda que se haga la prueba, por decirlo así, mensualmente. Yo estimaría, por decirlo así, como un nivel estándar, 6 meses, que es un periodo más o menos razonable, para que haya un olvido o no haya un recuerdo directo. Evidentemente, no es lo mismo haber utilizado la prueba 3 veces en el retest que haber utilizado una. Evidentemente, contra más repeticiones, más demora debería haber en el tiempo. Es decir, que si ya he utilizado 4 veces el retest, pues habría que hacer un poquito más de demora. Pero siempre la recomendación, en este caso yo, en este caso, daría 6 meses. Muy bien, muchas gracias, Raúl. muy bien. Pues mira, nos preguntan por aquí que hasta qué edad se puede administrar el test. Bueno, lo ha dicho Raúl hace un momento. Sí. Lo ha dicho Raúl, no hay un tiempo determinado. Sabemos que los chicos comienzan a adquirir el principio alfabético cuando comienzan a tener un nivel de conciencia fonológica y le permite unir un sonido a una grafía, permite eso. Entonces, claro, hay chicos a los 8 años con una limitación intelectual, incluso con un problema auditivo que ya ha desaparecido y tal, que tienen 8 y 9 años y se le puede aplicar perfectamente porque el baremo está pensado para ese momento inicial del aprendizaje lectoescritor y la única forma de averiguar qué nivel de conciencia fonológica tiene ese inicio del aprendizaje lectoescritor cuando se comienza a iniciar el principio alfabético era coger alumnado de entre 5 años y 6 meses y 6 años y 5 meses aproximadamente. Pero eso es en la baremación que se ha hecho. Luego, para la aplicación, pues se puede aplicar si se tiene conciencia de que hay un riesgo de que la conciencia fonológica sea la causa de las dificultades. Se puede utilizar 8, 9 y 10 años. Muy bien, muchas gracias. A ver qué más preguntas tenemos. Ana nos pregunta, ¿creéis interesante? Un grupo muy animado, lo veo yo. Sí, una participación. Adelante. Es que es muy interesante, la verdad. Sí, sí. ¿Creéis interesante pasar la prueba de forma colectiva en 2 momentos del curso escolar, teniendo en cuenta que se llevan a cabo programas de estimulación del lenguaje oral y escrito en las aulas? Sí, yo contesto aquí porque evidentemente es un tema muy importante. Es decir, yo creo que este tipo de facetas, es decir, de control, de seguimiento, es fundamental. Es decir, el hecho de pasar solamente una prueba en un momento determinado y quedarnos ahí con una serie de resultados sin más, pues evidentemente eso pues, siempre va a venir a ofrecernos menos datos, menos información. Lo que también nos va a permitir, evidentemente, es trabajar y establecer un plan de trabajo, un plan de intervención que esté en consonancia con esta manera de trabajar. Es decir, también se permite por parte de los orientadores conocer si el profesorado en los centros está trabajando en esta línea, porque si por ejemplo se hace la evaluación al inicio del curso y también se hace, como decíamos anteriormente, a lo mejor a final de curso, también es una manera de comprobar y constatar no solamente lo que está trabajando, que por supuesto, sino también el grado de mejora que tienen los niños. Yo, por supuesto, siempre lo que sea seguimiento, voy a estar siempre a favor de ello. Creo que es la manera más eficiente de trabajar. Sí, y de trabajar además desde el punto de vista profesional, pues muy bien, porque trabajar
constatando realmente que la intervención que se ha hecho es eficaz. Con lo cual creo que en esa línea, yo creo que estaríamos de acuerdo todos los investigadores y educadores. ¿Qué puede ocurrir? Pues mirar que a lo mejor la formación del profesorado no sea la suficiente y necesite al orientador como asesor en la parte de aplicación para que realmente esa parte colectiva, al menos con el asesoramiento del orientador, pues permita que sea el maestro, la maestra o el AL autónomo el centro en la aplicación y la interpretación de esa primera parte, con lo cual es muy interesante, ¿vale? Pero necesita el asesoramiento de un profesional que esté acostumbrado a aplicar pruebas. Muy bien. Creo que bastante completa esta respuesta. Nos preguntan también que qué información extra nos podría dar con alumnos con discapacidad auditiva. Extra. Es una buena pregunta. Sí, desde luego. A ver, desde mi punto de vista, si tiene discapacidad auditiva, es difícil que vaya a poder hacer correctamente tareas de identificación de fonemas porque precisamente la discriminación auditiva es lo que va a estar alterado. Con lo cual, podemos confundirnos. Si no está bien identificada, lo mejor que podríamos hacer si tenemos sospechas es derivar a los servicios de salud para descartar eso. Los maestros de AL tienen capacidad suficiente para hacer determinadas pruebas y los servicios de orientación también. Pruebas de discriminación auditiva a partir de una vocalización tapándose, bueno, tipo Whitman o otro tipo de pruebas se puede hacer y de hecho se hace. Con lo cual, esa primera parte habría que asegurarse de que realmente el niño tiene una buena discriminación auditiva, porque si no se podemos estar confundidos en la evaluación que se haga de conciencia fonológica. Hay que garantizarlo. Se ha dicho en la presentación, hay que garantizarlo. Sí, estoy yo muy de acuerdo también en ese tema. Y yo creo que viéndola ahora vamos a hacer la última pregunta. Nos cuenta María que trabaja en una escuela especial con adolescentes que aún no están alfabetizados. ¿Se les puede evaluar con TECO? Dice que los alumnos a los que se refiere tienen 14 años o más. Sí, por supuesto. En lo que hemos comentado anteriormente, la herramienta es un instrumento de valoración del aprendizaje, de iniciación del aprendizaje de la alfabetización. Puede ser personas adultas, puede ser también inmigrantes, es decir, de niños que se incorporan de determinados países en un momento determinado de la escolarización y, por supuesto, es decir, es una herramienta de acceso al aprendizaje del código lingüístico, lectura y escritura, y por tanto sí, o sea, es independientemente de la edad. Así es, yo como experiencia os puedo contar que en nuestro instituto hemos evaluado a alumnos de 14 años, un alumno de 14 años hace un par de años, con una limitación importante a nivel intelectual y por supuesto no conseguía tener un nivel adecuado de conciencia fonológica, no hacía ese tipo de tareas de conciencia fonológica, no entendía la tarea de conciencia fonológica y el reto fue pues que la maestra que lo llevaba me pidió, le aplicamos una prueba porque creo que puede aprender a leer y escribir. Digo, lo mejor es pasar la prueba de conciencia fonológica. En aquel momento era PECO y efectivamente no consiguió el nivel. El niño estaba en esa etapa logográfica que podía reconocer palabras, pero no hacía o muy poco hacía una asociación entre un fonema y una grafía, no estaba en esa época, tenía una limitación intelectual de moderada más bien grave, y estaba escolarizado en el instituto. Yo Sí, ahí, ¿qué puede yo ahí hacer? quería, yo ahí quería puntualizar, que lo estuvimos comentando hace poco, José Luis, también para el daño cerebral y el deterioro cognitivo, Sí. también sería interesante por ver precisamente el avance en ese deterioro o en ese daño para pues, oye, pues también como una herramienta que no solo tenemos que anclar en una edad determinada, sino que tiene una utilidad con un amplio espectro y que no deberíamos dejar de utilizarla, oye, pues para saber si esta persona tiene todavía conservado la posibilidad de leer y escribir, ¿no? Teniendo un daño o un deterioro. O sea, Sí, traumatismo cronoencefálico, todo. accidentes cerebrovasculares sobrevenidos, pues claro que pierden la capacidad de leer y de escribir Eso. y claro, una dislexia o una dislexia adquirida
pues pierden algunos de ellos la capacidad de realizar la conciencia fonológica, de tener la conciencia fonológica bien preparada, pues también se podría utilizar perfectamente. Muy bien, vosotros, vamos, aquí podemos estar hasta la hora de la cena con todos estos temas tan interesantes y vosotros sabéis tanto y tenéis tantas experiencias que aquí no terminamos. Lo siento mucho, pero ya llegados a este punto yo creo ya que tenemos que ir cerrando esto, pero no sin antes daros las gracias, sobre todo a vosotros tres, por haber estado aquí pasando este rato y enseñando todo lo que sabéis. Y por otro lado también que me gustaría dar las gracias a todos los participantes que han pasado una hora con nosotros y nada, cualquier cosa, cualquier duda que os sigáis teniendo, podéis escribirnos y os resolveremos también. O sea que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y a todos que han estado esta tarde con nosotros y quedamos como por supuesto siempre pues a la espera de cualquier consulta, cualquier cuestión que se quiera comentar. Evidentemente siempre estamos disponibles tanto para EOS como para cualquier orientador o cualquier persona que también vaya a utilizar la prueba y que quiera también cualquier tipo de consulta que quiera hacernos. Estamos siempre dispuestos para ello. Muy bien, así es. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, chao.